el repaso, porque esto estudiamos la clase pasada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tomemos una palabra, vamos a tomar una palabra, esta palabra, spectate, ¿ok? Spectate, esa palabra, ¿ok? Entonces, con P0, ustedes tienen que transcribir y poner sílabas, ¿ah? Transcribir y poner sílabas. Cuando transcribimos, entonces vamos a poner aquí spec, ta, alarga, te, ¿ok? Spectate. Y con P1 ponemos el acento. ¿Dónde está el acento en esta palabra? En la sílaba ta, Ta, correcto. Entonces esta sílaba, esta palabra se va a decir spectate, spectate. Entonces esto ustedes hicimos la clase pasada, de manera que esto es muy fácil. Tomemos otra palabra, tomemos esta palabra, por ejemplo, aquí está la palabra, yo no la voy a pronunciar. ¿eh? Con P0 ustedes transcriben. Entonces aquí sería re, gui y larga, na. Re, gui, na. ¿Ok? ¿Dónde está el acento? en la sílaba gi. En gui, correcto. Entonces ponemos re, gui, na. ¿Ok? Entonces ahí ponemos el acento. Tomemos una palabra más difícil. A ver, háganla ustedes en su cuaderno y luego ustedes me dicen. ¿Ok? Esa palabra. La H en latín ya casi, casi no se pronunciaba. Entonces para P0 no vamos a pronunciar la H. Nos vamos a poner simplemente habitat. ¿Ok? Habitat. ¿Y dónde estaría el acento? La A. A, Ah, correcto. Habitat. ¿eh? Cuidado, en español moderno decimos habita, pero en latín era habitat. Habitat. Correcto. Habitat. Tomemos una palabra más difícil. A ver esta. Continentes. Y ahí la E es larga. Entonces, P0 sería continentes. Larga. ¿Dónde está el acento? nen, Nin. Nen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos E en larga. No. ¿Por qué está en nen? Hay porque un tiene consonante N. Correcto, porque tiene una consonante al final. Cuando hay una consonante al final, queda en la penúltima. Cuando la vocal es larga o tiene una consonante en la penúltima sílaba, se queda en la penúltima sílaba. ¿Ok? Y tomemos una muy difícil. A ver esta. Esta va a ser difícil. Cuando tenemos dos letras iguales, en latín, son dos sílabas diferentes. Entonces aquí va a ser pu, el, lam. Lo voy a poner un poquito más claro. ¿Ok? Entonces va a ser pu, el, lam. ¿Ok? Entonces separamos las dos consonantes iguales. Pu, el, lam. ¿Ok? ¿Y dónde estaría la fuerza? en N. El. Correcto, correcto. Entonces sería puelam. Puelam. No puelam, puelam. Estaría en el. ¿Ok? Mira que eso es P0 y P1. ¿Está claro? Muy fácil. Ok, P2. Vamos a estudiar P2. Hoy vamos a estudiar hasta P5. P2 es la pérdida de la consonante final. Pérdida de la consonante final. Esto tiene un nombre y este nombre se llama apócope. ¿Ok? Apócope es cuando se pierde la sílaba final. Apócope. Ok, ¿y cómo es la regla? La regla dice que si tenemos una T, una D, una M o una K en sonido final, se elimina. Eso significa cero. Y esto significa al final de una palabra. ¿Ok? Esto significa al final de palabra. ¿Ok? Ese es el símbolo que usamos para decir al final de palabra. ¿Ok? Este es P2.
¿Ok? Entonces, si tenemos una palabra que termina en T, en D, en M o en K, ¡boom! Se pierde la consonante final. Ok, tomemos por ejemplo una palabra, esta palabra. Tomemos por ejemplo esto en latín, cantant. ¿Ok? Eso es, ellos cantan. Entonces, P0 sería cantant, ¿verdad? ¿Dónde está la fuerza? Cant, Can, correcto. Cantan. Can, correcto. ¿Ok? La fuerza estaría en can. ¿Ok? Cantant. Y con P2 vemos que la T final desaparece. Entonces se transforma en cantan. Oh, y ya tenemos español moderno. ¿Ok? De manera que aquí esto ya existía en el tiempo de los romanos. ¿Eh? Los romanos ya decían cantan, no decían cantant. Eso es latín clásico. ¿Ah? Entonces vemos que esta palabra la vamos a poner en español moderno. Es la palabra cantan. ¿Ok? Pero se pronuncia cantan. ¿Ok? Entonces aquí, atención, vamos a poner entre estas comillas, vamos a poner, ¿verdad? La palabra moderna, y aquí vamos a poner la pronunciación moderna. Pronunciación moderna. ¿Ok? Vamos a usar esos símbolos para poner la palabra moderna y la pronunciación moderna. ¿Ok? Cantant. Ahí está. Tomemos otra. Tomemos, por ejemplo, la palabra, esta palabra. A ver. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Bueno, Cuatro. Cuatro, cuatro. correcto, ¿verdad? Porque AE es un diptongo, ¿verdad? Entonces sería PAE, NIN, SU, LAM. ¿Ok? PAE, NIN, SU, LAM. Ok, ¿dónde está la fuerza? En Lin. Correcto, Berlín. el NIN. Ajá, correcto. Sería PAE, NIN, SU, LAM. Ah, y ahora con P2 ¡pum! Vamos a perder esa M final, ¿verdad? Porque dice perder la M final. Entonces esto se va a transformar en pai, nin, su, la. La. ¿Y esto qué palabra nos va a dar en español? Esto nos da la palabra península en español. ¿Ok? ¿Y cómo se pronuncia? Se pronuncia P, nin, su, la. Tal cual. ¿Ok? Pero que se pronuncia igual. ¿Ok? Se pronuncia igual. Ok, una más difícil. Tomemos esta palabra. Esta palabra es difícil. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Novum. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta palabra se pronuncia no wum. ¿Ah? Recordar que la V, ¿ah? En No. latín se pronuncia wo en español. ¿Ah? Entonces se decía no wum. ¿Y dónde está la fuerza? En la no. No, No. no wum. Ok. Ah, vamos a ver aquí. No wum. Ok. Y con P2 perdemos la M y se va a transformar en no wu. Mm, ¿Qué creen ustedes que va a dar esta palabra en español? Nuevo. Correcto, esto da la palabra nuevo en español. ¿Ah? En español es la palabra nuevo y se pronuncia con un diptongo, nue y una fricativa, wo, ¿ok? Nuevo, ¿ok? Nuevo. ¿Ah? Entonces tenemos que poner la forma, la pronunciación y la forma moderna, ¿ok? Entonces eso es P2, ¿ok? Eso es P2, muy fácil. Ok, pasamos ahora a P3. P3 es un fenómeno muy típico del español. No ocurre
en otras lenguas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí P3, que es una inserción de una I, ¿ok? Inserción de una I. Y entonces, si tenemos una S seguida de una consonante, se va a transformar en una IS y la consonante cuando está al comienzo de una palabra. Esto significa comienzo de palabra. Comienzo de palabra. Cuando está al comienzo de una palabra, ¿verdad? Se va a transformar en is y luego la consonante. Entonces, tomemos, por ejemplo, esta palabra. ¿Ok? ¿Cómo se pronuncia esto en latín? Scolam. Lala. Correcto. O lam. ¿Dónde está la fuerza? Sco. Sco. Correcto. Scolam. Ahora aplicamos P2. P2 nos va a dar scola. Scola. Correcto. Y ahora aplicamos P3, ¿verdad? Que inserto una I porque tengo una S con una consonante. Entonces esto se va a transformar en iscola. ¿Y esto qué palabra me va a dar en español? Escuela. Correcto. Esto me da la palabra escuela. ¿Ok? Y se pronuncia escuela. Hay que transcribir. Entonces aquí estamos practicando la clase de fonética. La palabra escuela. Muy bien. Tomemos otra palabra. Tomemos la palabra scutum. Scutum. ¿Ok? Entonces se pronuncia scutum. ¿Dónde está la fuerza? Ok, tiene que estar en la primera sílaba, ¿verdad? Scutum. Ok, con P2, ¿qué pasa? Scutum. Scutu. Ok, scutu. Correcto. Scutu. Y con P3, ¿qué pasa? Iscutu. Iscutu. Correcto. Nos va a dar iscu, larga, tu. ¿Y esto qué palabra me va a dar en español? Escucha. Esto me va a dar la Escudo. palabra escudo. ¿Ok? Esto da la palabra escudo. Y se pronuncia escudo. ¿Ok? Escudo. Do. Ahí tenemos una D fricativa. Escudo. Escudo, con acento en la U. Escudo. Ok. Tomemos esta palabra ahora. Un poquito más difícil. Spero. ¿Ok? P0 sería spero. El acento, por supuesto, estaría en la primera sílaba. Spero. ¿Aplica P2 o no? ¿Aplica P2? No. 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 Entonces, si no aplica, no la escribo. ¿Ok? Si no aplica, no pongo nada. Entonces, paso directamente a P3. Entonces, atención, aquí paso de P1 a P3. No es necesario escribir P2. Solamente vamos a escribir los procesos que sí aplican. Si no aplican, no ponemos nada. Entonces, aquí me va a dar ispero. ¿Y esto qué palabra me va a dar en español? Espero. Esmero. Espero. Correcto, muy bien. Esto me va a dar la palabra espero. Vemos que es muy fácil, ¿ok? Es muy fácil, porque se parece mucho el latín al español, pero tenemos que estudiar todos los procesos, Hay muchos procesos. Ok, tomemos uno un poquito más difícil. A ver, esta palabra, stabulum, ¿ok? Entonces, P0 sería stabulum. ¿Dónde está la fuerza? Está. 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 Muy bien, muy bien. Está. Stabulum. Con P2, ¿qué pasa? Stabulu. Stabulu, correcto. Se transforma en stabulu. Y con P3, ¿qué pasa? Estábulo. Correcto, me va a dar ista.
Estábulo. ¿Y esto qué palabra me va a dar en español? Ah, esa palabra es difícil. Esto me va a dar la palabra establo. ¿Ah? ¿Y qué es un establo? Un establo es donde están los caballos. ¿Eh? Los caballos están, o las vacas, ¿eh? Caballos y las vacas están en un establo. Esa es la casa donde viven, ¿verdad? Los animales. ¿Eh? Por ejemplo, Jesús. ¿Eh? Jesús, el niño Jesús, nació en un establo. ¿Eh? Nació en un establo. ¿Eh? Era una casa de animales. Ahí nació. ¿Eh? Un establo. Y esto se pronuncia, ¿verdad? Establo. ¿Ok? Establo, blo. ¿Ah? No blo, blo es español medieval. ¿Ah? Español moderno decimos establo, blo. ¿Ah? Establo. Ok, ¿listos para P4? P4 es el proceso más difícil del español. ¿Ok? Si aprenden P4, ya automáticamente pueden pasar este curso, ¿ah? Porque este es el proceso más difícil. Esto es lo que se llama el cambio vocálico. Aquí van a cambiar las vocales del latín mucho. Cambio vocálico. ¿Ok? Y básicamente tenemos tres casos. ¿Ok? Tenemos tres casos. Tenemos el caso A, que van a ser las vocales tónicas. Las vocales tónicas. ¿Qué significa tónicas? Significa que son vocales con acento. Entonces, si una vocal tiene acento, tiene este proceso. ¿Ok? ¿Y cuál es ese proceso? Vamos a ver, vamos a poner aquí todas las vocales. Entonces, tenemos una I larga, una I corta, tenemos una OE, que es un diptongo, ¿verdad? Tenemos una E larga, tenemos una E corta, tenemos una AE, que es un diptongo, tenemos una A larga, tenemos una A corta, tenemos una O corta, tenemos una O larga, tenemos AU, que es un diptongo, tenemos U corta y tenemos U larga. ¿Ok? Ahí están todas las vocales del latín, incluyendo los diptongos. ¿Ok? Ahora, cuando es una vocal tónica, es decir, cuando tienen acento, ¿no? O sea, esto tiene que estar con acento, entonces, ¿qué pasa? Se transforman, ¿ok? La I larga, la voy a poner con azul. La I larga sigue siendo una I larga, sigue siendo una I, ¿ok? La I, la O y la E se transforman en una E. La E corta y la AE se transforman en una E abierta, E, E, ¿ok? La A larga y la A corta se transforman en A, no hay problema. La O corta se transforma en una A. La O larga, la AU y la U se transforman en O. Y la U larga es U. ¿Ok? Entonces vemos que pasamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? Pasamos de 13 vocales, pasamos a un sistema de 7 vocales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vocales. ¿Ok? Entonces aquí es un cambio muy importante en la historia del español, ¿verdad? Porque muchas vocales, al final solamente tenemos 7 vocales con acento. 7 vocales con acento. Luego vamos a ver ejemplos para entender esto cómo funciona. ¿Ok? Cuidado, ¿cuál es la diferencia entre esta E y esta E? En vietnamita, ustedes tienen este sonido, ¿ok? En vietnamita, lo vamos a poner aquí en vietnamita, ¿ok? Vietnamita. Esta E, ustedes la representan como una E, ¿ok? Eso es lo que ustedes en vietnamita escriben como una E, así. Y esto ustedes lo escriben como una E así en vietnamita, ¿ok? O no tienen, ¿ok? Pero en vietnamita ustedes sí tienen estos dos sonidos E y E. ¿No? Son dos sonidos diferentes. Ok, luego tenemos el segundo caso, que son las vocales átonas, es decir, las vocales sin acento. Entonces, las que tienen acento tienen el proceso A.
Las que no tienen el acento tienen el proceso B. Y otra vez ponemos las mismas vocales, ¿ok? Ponemos entonces I, ponemos OE, ponemos 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 AE, ponemos A, ponemos A, ponemos O, y ponemos AU, ponemos U y ponemos U, ¿ok? Ponemos las mismas vocales, que son 13 vocales. Pero ¿qué pasa cuando no tienen acento? Cuando no tienen acento, la I es una I. Y todas estas otras vocales, ¿ok? Todas estas otras vocales, hasta aquí, todas estas vocales, ¿ok? Se van a transformar en una E, ¿ok? La A siempre es una A. Y todas estas otras vocales, hasta aquí, se van a transformar en una O, ¿ok? Se transforman en una O. Se transforman en una O y esto se transforma en una U. Entonces vemos que ahora pasa a un sistema de 5 vocales, ¿ok? Cuando no tienen acento. Entonces, cuando tienen acento, hay 7 posibilidades. Cuando no tienen acento, solo hay 5 posibilidades. Ahí solamente tenemos 5 posibilidades. Y el tercer caso, que es la vocal final, cuando hay una vocal final, entonces vamos a poner aquí vocales finales, es decir, al final de la palabra, al final de la palabra, entonces, ahora, solamente no tenemos diptongo, nunca hay un diptongo al final de la palabra en latín, entonces tenemos I larga, I corta, E larga, E corta, A larga, A corta, O larga, U larga, ¿ok? Entonces, todas estas, la I y la E, nos van a dar una I, una E, ¿ok? Las dos A siempre es A, la A no cambia, ¿ok? Y toda la A y la O y la U, aquí nos va a dar una U, perdón, una O. Entonces, en español, vocal final, solamente tenemos 3 vocales finales. Puede ser una E, una A o una O, no hay otra vocal final. No acentuada, vocales finales no acentuadas. ¿Ok? Y vemos que ahí solamente tenemos 3 vocales. Ok, veamos ejemplos entonces para ver cómo funciona esta regla. De manera que esta regla es la regla más importante de la historia del español. Esta es la regla más importante de la historia del español. Entonces, si ustedes entienden esta regla, no van a tener problema en esta clase. ¿Ok? Pero esta regla hay que practicar. Ok, tomemos entonces, por ejemplo, esta palabra, aurum. ¿Ok? La palabra aurum. P0 sería au, porque es un diptongo, ¿verdad? Brum. ¿Dónde está la fuerza? Au. Aurum. Ok, con P2, ¿qué resulta? Auru. Correcto. Auru. Auru. Ok, ahora, apliquen la regla. P3 no aplica, ¿verdad? Porque no tenemos S con una consonante. De manera que aquí aplicamos directamente P4. ¿Cuál sería el resultado? Aura. No, Aurum. no. ¿Cuál sería el resultado? Oru. ¿Ah? Oru. Oro. 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 Correcto. Oro. ¿Y en español? Esta es la palabra oro. Oro. ¿Ok? Y se pronuncia oro. ¿Ok? De manera que esto nos da, ¿verdad? En español moderno todavía tenemos la palabra áureo. Áureo, Cool. la palabra áureo significa hecho de oro. Áureo, eso es una palabra que viene del latín. Áureo, Wow. significa hecho de oro. Hecho de oro. Áureo. Ok, tenemos áureo. Tomemos otra palabra. Tomemos la palabra, esta palabra.
¿Ok? P0. ¿Cómo se pronuncia? Bene. Ok, el acento en la E. Bene. Ok, P2 no aplica, P3 no aplica, P4 directamente. ¿Cuál es el resultado? Eh, yeah. ¿Eh? ¿Cuál sería el resultado? Miramos aquí, ¿verdad? Tenemos una E, esta E, ¿verdad? Acentuada, de manera que nos va a dar una E, nos va a dar la E abierta. ¿Ah? Bene, ¿ok? ¿Y esto qué nos da en español? Esto nos da la palabra bien. Esto da la palabra bien. Y en español pronunciamos bien. ¿Ok? Ahí está la palabra bien. ¿Ok? Que eso nos da la palabra bien. A ver, una difícil. Tomemos esta palabra. ¿Ok? Con P0 nos daría cae cum. Ok. La fuerza estaría entonces aquí, ¿verdad? Cae cum. Ok. P2, eliminamos la M. Nos daría cae Q. Ok. P3 no aplica. P4, ¿qué me va a dar esto? Gecko. Correcto. ¿Qué? ¿Ah? E abierta. ¿Ah? Entonces sería que, co. ¿Y esto qué palabra me va a dar? Ah, esto me va a dar la palabra ciego. ¿Ok? En español, ciego. ¿Ok? Ciego. ¿Ah? Y aquí tenemos algo muy importante, ¿verdad? Vemos que si tenemos en español una E con acento, siempre, siempre en español nos va a dar una Y. ¿Ok? De manera que eso ya sabemos el resultado. Entonces vemos que aquí tenemos una E, nos va a dar Y. Tenemos una E, nos va a dar Y. Entonces, E siempre va a dar Y. Eso ya lo sabemos. Eso lo sabemos. Ok, tomemos otra palabra. Tomemos, por ejemplo, esta palabra. Vamos a tomar esta palabra. ¿Ok? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? ¿Cuántas sílabas? Dos. 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 Muy bien, dos. Poinam. ¿Ok? Entonces la fuerza estaría en la O. Poinam. Aplicamos P2, ¿verdad? Y nos va a dar entonces poina. Y con P4, ¿qué me va a dar esto? Pena. Bravo, bravo. ¿Ok? Esto me va a dar la palabra pena. Y ya es español. Ya llegamos al español. ¿Ok? Pena. Entonces, pena. Correcto. Pena. ¿Ok? Pero esta pena no es la pena de, estoy triste. Esta es la pena de las leyes. Por ejemplo, un castigo es una pena. Y de ahí tenemos el sistema penal, por ejemplo. Entonces esto se pronuncia pena, pero tenemos entonces una pena de castigo. En la corte tenemos una pena. Ok, tomemos otra palabra. A ver, una palabra que ya hicimos. Esta palabra. Entonces P0 se pronuncia no wum, ¿verdad? No wum. P1 acentuamos la O, no wum. Con P2 eliminamos la M, me quedaría no wo. P3 no aplica. P4, ¿cuál es el resultado de P4? Nuevo. Sería no, la Nuevo. abierta, ¿verdad? No, O no. wo, no wo. ¿Y esto qué es en español? Esto es Nuevo. nuevo, nuevo, ¿ok? Y lo escribimos así, nuevo, ¿ok? Y aquí tenemos una regla muy importante. Siempre que tenemos en la historia del español una O abierta, nos va a dar we, ¿ok? Ahí tenemos otra regla muy importante. Siempre que hay una O, nos va a dar we. Tomemos una fácil. A ver, ustedes probablemente ya saben la respuesta. Tomemos la palabra amicum. Amicum. Vamos a ver. Cero sería a, mi, ¿ok? P1. ¿Dónde está la fuerza?
Mi. Mi, muy bien. Amicum. P1, P2, Amigo. amicu. Ajá, amicu. Y ahora P4, cuidado. Amigo. Amigo. Amico, ¿no? Entonces sería amico, correcto. Eso es muy interesante porque amico, eso es italiano. El italiano dice, ah, il mio amico, ¿ah? Mi amigo. Y en español, esta es la palabra amigo, ¿ok? Esta es la palabra amigo, que en español decimos amigo, ¿ah? Amigo, La palabra amigo, ¿ok? Tenemos otra palabra. A ver, tomemos la palabra pauperem. Si ustedes saben mucho inglés, en inglés tenemos la palabra pauper. ¿Alguien conoce la palabra pauper en inglés? ¿Eh? Los que estudian inglés, ¿alguien conoce la palabra pauper? Eso es inglés. Es una palabra que en inglés tomó del latín. ¿No? ¿Nadie? Ok, vamos a ver. Español es más fácil. Ok, P0. ¿Cuántas sílabas tiene pauperem? 3. 3, correcto. Sería entonces pau, pe, rem. Ok. ¿La fuerza? ¿Dónde está la fuerza? Pau. Pau, pau. La fuerza está en pau, correcto. Pau. Ok. Pauperem. Aplicamos P2. Nos daría paupere. Y ahora aplicamos P4. ¿Qué nos da P4? Povere. Ópera. Opere. Ajá, nos da popere. Ah, ¿y esto qué palabra es en español moderno? Popre. Pobre. Pobre. Correcto. Esta es la palabra pobre. Eso significa pauper en inglés. En inglés, pauper significa poor. Poor es la palabra saxona, la palabra que viene del alemán. ¿Ok? Y pauper viene del latín. Entonces, el inglés tiene dos palabras para pobre. ¿Ah? Entonces, esto se pronuncia pobre. Pobre. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ok? Entonces vemos que simplemente hay que mirar el cuadrito. Ustedes miran este cuadro, que es el cuadro más importante de la historia del español, y con esto ustedes ya pueden saber qué pasa con las vocales y pueden predecir qué va a pasar con el español moderno. Solamente recuerden que la E abierta, nos va a dar Y, y la O abierta nos va a dar hue. La O abierta nos va a dar hue. Ok, vamos a mirar entonces el último proceso de hoy día y terminamos la clase de hoy, que es P5. Es muy fácil y normalmente está relacionado con P4. Y esto es lo que se llama la formación de yod. ¿Qué es una yod? Una yod es una I con colita. Eso es una yod. Es la vocal que usamos del semidiptongo. ¿Ok? Y siempre que tenemos una I o una E con una vocal, se va a transformar en una yod con una vocal. Entonces vemos que se forma, se crea una yod. Y esta yod va a cambiar mucho, 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 mucho el español. Esta yod va a cambiar el español de forma drástica. Entonces esta yod también es muy importante en la historia del español. Ok, tomemos un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, la palabra filiam. Filiam. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Tres, Tres. correcto. Tres. Entonces tenemos filiam. ¿Ok? Filiam. Ok. Con O, P1, aquí no hay todavía el acento. Ponemos el acento. Filiam. Con P2 eliminamos la M, ¿verdad? Entonces me quedaría filia. Ok, cuidado. P4. ¿Qué me da P4? Filea, Bravo, muy bien. Esto me va a dar y normal, no es larga, ya desaparece la larga, es una I normal. Filia.
le, a. Ajá. Y ahora tengo aquí, ¿verdad? Una E con una A. Entonces aplica, ¿verdad? P5. Entonces aplico P5 y me va a dar filia. Filia. Mm, eso es italiano. Y también, muy prontito, francés. Francés se dice fille. Fille. ¿Ah? Italiano, figlia. Ahí ya está italiano. ¿Y en español qué da esto? ¿Algo sabe? Hija. Hija. Correcto. Esto nos da la palabra hija. Hija. ¿Ok? Y en español se pronuncia hija. ¿Ok? ¿Y por qué escribimos con H? Ah, escribimos con H porque representa la historia. ¿Ah? Cuando en la historia hay una F, en español se escribe con H. ¿Ah? Entonces, si el latín tiene una F, típicamente se escribe con H. Pero ojo, en español moderno no pronunciamos la H. ¿Ah? Porque filia, en español medieval, se decía hilia, hilia, ja, ja, hilia. ¿Ok? Y después se perdió la Entonces, ahora decimos hija. Y vemos que la yod va a transformar la L en una J. ¿Ah? Vamos a ver eso en la historia, cómo eso cambia. ¿Ok? Pero aquí hay algo muy importante también, porque cuando tenemos este ya, vemos que el ya se va a transformar en ja en la historia del español. Eso es muy importante también. ¿Ok? Siempre que ustedes encuentran ya, se va a transformar en ja. ¿Ah? Tomemos otra palabra. Tomemos, por ejemplo, la palabra allium. ¿Ok? Vamos a tomar la palabra allium. Aquí está, allium. ¿Ok? Entonces, P0, alium. P1 nos daría alium, ¿verdad? Porque sería en la tercera sílaba. Ok, con P2 eliminamos la M, nos quedaría aliu. P4, ¿qué me daría P4? Aleo. Correcto, me daría aleo. ¿Ok? Aleo. Pero ahora aplica P5 porque tengo una E con una O. ¿Eh? Cuando hay una E o una I con una vocal, la E se transforma, ¿verdad? Entonces ahora esto se va a transformar en alio. Oh, eso es italiano, portugués. ¿Y qué es esto en español? Algo. No, no es algo. Cuidado, es la palabra ajo. Ajo. ¿Y qué es ajo? ¿Qué es ajo? En vietnamita, Tỏi. tỏi, correcto. ¿Ok? Ajo. ¿Ah? Entonces vemos otra vez que tenemos yo. ¿Ah? Entonces yo se va a transformar en jo. Vemos que li se va a transformar en ja, ¿verdad? Entonces vemos que siempre que tenemos li se va a transformar en ja. ¿Ah? Esa parece ser la regla. ¿Ok? Tomemos, a ver, la última palabra y terminamos. Tomemos la palabra, esta palabra. Ok, ustedes háganla en su cuaderno y luego la hacemos juntos. Háganla en su cuaderno solitos, aplicando los procesos. Ustedes me van a decir el resultado. Ok. Entonces, P0 sería lan que am, ¿verdad? Lan que am. P1, ¿dónde está la fuerza? Lan. Lan. ¿Ah? Lan que am. Ok. P2 nos va a dar lan que a. Ok. ¿Y ahora qué regla aplico? ¿Qué regla aplico ahora? ¿Qué regla Blanquear. aplico? Correcto. ¿Qué regla aplico? ¿Qué número?
4. No, no, 4 no aplica. Porque la A no cambia, la E no cambia, la A no cambia. ¿Qué regla aplicó? 5. P5, correcto. Vemos que no cambia, vemos porque la A con acento, vamos a mirar aquí otra vez, ¿verdad? La A con acento se transforma en A, no cambia. La E sin acento es una E, entonces no cambia, nada cambia, ¿verdad? Pero con P5, entonces tengo que transformar en Lanquia. Se va a transformar en Lanquia. Ah, ¿y esto qué va a dar en español? ¿Alguien sabe? Esto me va a dar la palabra lanza. Y se pronuncia lanza. Lanza. ¿Y qué es una lanza? Una lanza es una flecha larga, 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 larga. Cuando en la guerra, antiguamente los indios usaban lanzas para atacar. Atacaban con una lanza. ¿Ah? Y aquí es algo interesante, porque tenemos también el sonido chi. Entonces, cuando tenemos chi con una vocal, en español nos va a dar una za. ¿Ok? Entonces aquí ya, ya podemos adivinar por dónde vamos a ir. Siempre que tenemos k, se va a transformar en za en español moderno. ¿Ok? Muy bien. Ahí están entonces los procesos de hoy día. ¿Ok? Hoy hemos estudiado procesos muy importantes. Como digo, el P4 es el proceso más importante del español. Ese es el proceso más importante del español. Ok, entonces, para la próxima semana, ¿qué vamos a hacer próxima semana? Próxima semana. Ok. Uno, tenemos entonces una presentación de los meses del año, ¿verdad? Meses del año. ¿Y esto quién va a presentar esto? Dijimos que esto iba a presentar Sofi con Ivonne, ¿verdad? No, esto va a presentar. ¿Quién presenta los meses del año? Lucy and Annalie. Ah, gracias. Lucy. Ok, Lucy con Annalí. Ok, Lucy con Annalí van a presentar los meses del año. Ok, y vamos a repetir. Ok, antes de repetir, vamos a anular. Vamos a anular, anular, no vale, prueba uno. Ok, porque el resultado está muy malo. Entonces vamos a repetir. Ok, repetir, prueba uno. Vamos a repetir la prueba uno. Entonces ustedes van a estudiar otra vez. Ok, estudiar otra vez y hacer otra vez la prueba. Ok, entonces estudiar. Ahí, estudiar y completar la prueba. Y completar la prueba en línea. ¿Ok? Antes de la próxima clase. ¿Ok? Entonces es muy fácil sacar un 100. ¿Ok? Simplemente hacen otra vez la prueba, pero estudian antes. ¿Ok? Pero hay que estudiar, importante, hay que estudiar las diapositivas, diapositivas, estudiar las diapositivas de historia. ¿Ok? Los celtas, los turdetanos, los fenicios, etcétera. Hay que estudiar las diapositivas. ¿Ok? Y la próxima clase, entonces vamos a hacer la prueba número 2, que van a ser la prueba sobre los días de la semana, y va a ser también una prueba sobre, ¿verdad?, los procesos de P0 hasta P5. ¿Ok? Y hay una tarea que es para practicar, practicar, practicar derivaciones. Esto que estamos haciendo, que yo doy la palabra en latín y ustedes pasan al español, latín a español, eso se llama una derivación. Es una derivación. Entonces voy a dar palabras y ustedes tienen que practicar las palabras. Y vamos a hacer tarea número 5. Ustedes van a hacer tarjetas, ¿ok? Van a hacer tarjetas individuales, individuales, con los procesos, ¿ok? Entonces yo recomiendo
que ustedes en una tarjeta, ustedes pongan los procesos, ¿ah? Cada proceso en una tarjeta. Entonces, cuando hacemos derivaciones, ustedes simplemente miran la tarjeta. Ah, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ¿ok? Entonces ustedes simplemente miran las tarjetas y no tienen que estar buscando en el cuaderno, porque vamos a tener muchos, muchos ejemplos en el cuaderno. ¿Ah? Entonces ustedes simplemente miran las tarjetas. ¿Ah? Entonces poner todos los procesos, cada proceso en una tarjeta. ¿Ah? Cada proceso en una tarjeta. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, estudiar todo, 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 todo. Vamos a repetir la prueba. La prueba número 1 no vale. Anulamos, para que ustedes saquen una buena nota y tienen que repetir la prueba. Sí, también, por supuesto, hay que poner O y E. O y E. Correcto, hay que poner O y E. Porque O y ¿eh? Son muy importantes en español porque esos vamos a tener después un diptongo. Vemos que, ¿verdad? Esta E se va a transformar, dijimos, ¿verdad? Esta E se va a transformar en el diptongo IE en español. Y esta O se va a transformar en el diptongo WE. Entonces, la E abierta y la O abierta son muy, muy, muy importantes en la historia del español. Muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Ok, hay preguntas. Hay preguntitas. Hay preguntitas. Preguntar ahora o nunca. Otra vez, no oigo bien. Te oigo pero cortado. Háblame otra vez. Sí, se oye, pero se oye un poquito cortado. Dime, pregunta, ¿quién habla? Ah, Quijote. Sí, dime, Quijote. Sí, o sea, tienes que estudiar primero y hacer otra vez el examen y tú puedes repetir el examen hasta que estés contento con la nota. ¿Ok? Entonces, pueden repetir el examen 5 veces, 6 veces, no importa, hasta que ustedes estén contentos con la nota. Entonces, puedes repetir el examen. Y la próxima semana tenemos otro examen. Y yo puedo hacer preguntas de la primera parte otra vez, porque hay que revisar, eso es importante. Ok, otra preguntita. Otra preguntita y estudiar los procesos. ¿eh? Recordar que el proceso 1, o sea, el proceso que ponemos una vocal, cuando perdemos la vocal final, ahí teníamos una apócope, la apócope, cuando perdíamos la consonante final. Hay un nombre para eso. Ok, si no hay más preguntas, terminamos aquí hoy día entonces. ¿Ninguna pregunta más? ¿No? Ok, buenas noches entonces, un buen fin de semana y nos vemos el miércoles en la clase de semántica. Ok, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Que estén Buenas bien. noches. Buenas noches.